Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un vídeo para recomendaros libros que son perfectos como lectura de verano, bien sea por la ambientación o por la trama. El primer libro del que os quiero hablar es una especie de extra o de mención especial porque realmente es un libro que no me gustó, pero no considero que sea un mal libro de por sí. De hecho, es una novela que en Goodreads tiene bastante buena puntuación, las críticas y comentarios al respecto son bastante positivos y de hecho lo que más me gustó de esta novela, o lo único que me gustó de esta novela, es la ambientación veraniega. Así que por todo eso considero que, aunque haya sido una lectura que a mí personalmente no me haya gustado, sí que merece que la mencione en este vídeo, porque quién sabe, quizá a vosotros sí que os gusta. Y es Los veranos siempre regresan, de Amy Jean. Es una novela romántica protagonizada por Gaby, que trabaja como periodista, pero tras haber publicado su primera novela se ha convertido en una escritora de éxito y ahora mismo está en un momento un poco delicado y en el que se siente muy presionada porque tiene que sacar su segunda novela y no está encontrando la inspiración o la creatividad para escribirla. Así que Gaby decide que, como es verano, va a pasar sus vacaciones en Santa Cruz, que es su pueblo natal, un pueblecito que está al lado del mar y del que hace muchos años huyó por algo que al principio desconocemos. Lleva muchísimo tiempo sin regresar a casa, por lo que cuando vuelve las cosas se sienten un poco incómodas, sobre todo con Liam, alguien de quien al principio no sabemos nada, pero la protagonista nos cuenta que entre ellos pasó algo que hizo que su amistad se fuera al garete, básicamente. Así que este libro nos va contando un poco cómo se siente Gaby al regresar a su casa después de tantísimos años, cuál es su relación con su familia, porque aunque se sigue llevando muy bien con ellos, pues al final cuando te vas de casa y estás mucho tiempo sin ver a tu familia, las cosas no son iguales. Además, planea entre ellos algo que sucedió hace muchísimos años, que fue como el detonante para que Gaby se mudara a Nueva York. Y por otro lado, y lo más importante teniendo en cuenta que esta novela es un romance, esta relación entre Gaby y Liam. Hay que partir de la base de que yo no soy una lectora de romántica porque es un tipo de género que no me suele gustar, dado que yo busco algo más en las novelas que simplemente un romance y ya está. Que no digo que haya lecturas de romance que no me den ese extra que yo ando buscando, pero desde luego este no fue el caso. Además, precisamente mi problema con esta obra fue el romance, el cómo se lleva, el cómo se desarrolla y la protagonista. Lo que viene siendo la ambientación veraniega, he de decir que me gustó muchísimo, porque al final es una novela que está ambientada en un pueblecito costero y que los personajes lo único que hacen es irse a la playa, hacer surf, hacer picnic en la arena, festivales de fuegos artificiales, y al final es una ambientación que me gustó muchísimo porque la autora hace que te sientas como si estuvieras con ellos, como si tú también estuvieras en esa playa remojándote los pies. Además, como la zona a la que van a veranear no es como una ciudad muy turística, sino el típico pueblecito costero en el que tu familia tiene una casa de veraneo, pues se sentía un poco como las típicas vacaciones que yo he tenido toda mi vida, con esos sitios más tranquilos, donde todo el mundo se conoce, donde solamente vas a pasar las vacaciones y ya está, a relajarte, a pasártelo bien, todo el día de la playa a la piscina. Así que esa parte sería como lo que destacó para mí de esta novela. También añadir que es una obra que está escrita en dos líneas temporales. Por un lado tenemos el presente, que es 2017 si no recuerdo mal, donde tenemos a esa Gaby presionada por el éxito, por tener que sacar su próxima novela y que se va a Santa Cruz un poco para despejarse y volver a reconectar consigo misma. Y por otro lado tenemos el verano de 2008, que fue cuando Gaby y Liam se conocieron, y vamos viendo un poco cómo surge su amistad, cómo se van haciendo cada vez más cercanos, cómo se convierten en mejores amigos, y esa incógnita de qué fue exactamente lo que pasó entre ellos para que una amistad tan bonita se rompiera de repente, y también qué fue lo que le pasó a Gaby para que tomara esa decisión tan drástica de abandonar en cierto modo a su familia y mudarse a Nueva York. Así que si os gustan las novelas románticas ambientadas en verano, que tienen ahí como un pequeño misterio que tenemos que averiguar, donde además el cliché principal es de amigos a amantes, yo creo que es una novela que, a pesar de que a mí no me gustó, a vosotros puede que sí. En cambio, una novela que amo con toda mi alma y que además hace mucho que no la menciono en el canal, y eso no puede ser, es La casa en el mar más azul, de TJ Klune. El trabajo de Linus Baker es un poco particular porque se encarga de revisar orfanatos que están diseñados para niños mágicos. Su tarea consiste en ir de vez en cuando a estos orfanatos y comprobar que los niños están bien cuidados, bien atendidos y que sus características mágicas o extrañas no suponen ningún problema ni para la institución ni para los propios niños. A pesar de que su trabajo le gusta
gusta se siente bastante quemado porque le da la sensación de que no está avanzando en la vida, de que no tiene ningún propósito, hasta que toda esta monotonía se rompe cuando la alta dirección le mande un encargo especial. Y es que tiene que trasladarse a una isla donde hay un orfanato muy especial y muy concreto que tiene el nivel máximo de alerta, porque en ese orfanato es donde han ido a parar los niños mágicos que supuestamente son más peligrosos o más complicados. Él al principio se lo toma como un encargo sin más, hasta que llega a ese sitio, conoce a los niños, conoce al director y comienza a sentir una vinculación muy especial con ese lugar, y a darse cuenta por primera vez de que por mucho que sean mágicos, los niños siguen siendo niños. Este es un libro absolutamente espectacular, es un libro precioso que trata temas muy bonitos y muy importantes, como por ejemplo el racismo. Es un libro que nos habla de cómo la gente normal rechaza a este tipo de criaturas simplemente por ser diferentes, no porque los niños hayan hecho algo malo, ni muchísimo menos. Además es un libro con el que yo me sentí muy identificada con el protagonista, porque Linus aparentemente tiene la vida perfecta, dado que tiene una casa, tiene un trabajo que le gusta, que le llena, pero aún así sigue sintiendo como un vacío, como que le falta algo, como que no termina de ser feliz del todo. Y yo creo que ese sentimiento es uno que hemos experimentado todos en algún momento de nuestras vidas. Que desde fuera parezca que tenemos la vida perfecta, o que por lo menos tenemos una vida bastante cómoda, pero que nosotros en el fondo nos sintamos un poco vacíos. Los niños del orfanato son absolutamente increíbles, cada uno de ellos tiene su particularidad, tanto en lo que viene siendo la parte más mágica como a nivel de personalidad. Es imposible no encariñarte con ellos y que no te salga un instinto protector hacia esas criaturitas. Me gusta muchísimo cómo Linus se va transformando cuanto más tiempo pasa en esa isla, cómo va remontando, cómo se va dando cuenta de qué es lo que quiere hacer realmente con su vida, y sobre todo la relación de Linus con los niños y con el director es que me pareció una delicia. Además, es un libro que también tiene un toque de humor y me hizo mucha gracia como ciertas situaciones que son un poco deprimentes, el autor te das cuenta de tal manera que no puedes evitar soltar una carcajada, y el motivo por el cual lo recomiendo en verano es por la ambientación, porque al final se trata de un orfanato que está en una isla más o menos paradisíaca, que tiene una playa, donde hay muchas escenas que son al aire libre, se nos describe el mar, se nos describe la playa, y al final es un libro que al menos para mí tiene como mucha ambientación vacacional. Una novela que me leí hace poco y que también es perfecta porque transcurre durante las vacaciones de verano es El viaje de Marcos. Esta novela también está contada a dos tiempos por nuestro protagonista, que es Marcos, y tenemos el momento del presente donde Marcos ya es un hombre adulto que está regresando a Molinos Viejos, que es el pueblo donde vive su abuela y donde pasaba los veranos en su infancia. Este viaje se va alternando con el pasado, donde tenemos a un Marcos adolescente que nos cuenta las últimas vacaciones que pasó en ese pueblo. Una vez más intuimos que durante esas vacaciones pasó algo lo suficientemente grave como para que Marcos en tantísimos años no haya querido regresar. Así que por un lado nos va contando esos sentimientos que va despertando el viaje en tren hacia el pueblo, y por otro lado vamos rememorando esos últimos días de verano para entender qué fue lo que pasó exactamente. De este libro también lo que más me gustó es la ambientación, porque tenemos a un protagonista que sus veranos se dedica a irse al pueblo de la abuela, que además es un pueblo de Castilla-La Mancha. Y de nuevo yo me sentí muy identificada porque básicamente en eso se resumen mis veranos en la infancia, en irme al pueblo de mis abuelos que está en Castilla-La Mancha. Además, cuando Marcos va relatando cómo es la casa de su abuela, cómo son las dinámicas con esta mujer, cuando salía por las noches para irse de fiesta al único bar del pueblo, cuando pasaba todos sus días en la piscina, básicamente me sentía como si este chaval estuviera describiendo mi infancia y mi adolescencia. Y yo creo que cualquier español que haya ido al pueblo del abuelo a pasar los veranos puede sentirse protagonista de esta novela. Además, me gusta mucho cómo el autor describe Castilla-La Mancha, porque se nota que le tiene un cariño especial a esta comunidad autónoma. Pero vamos a lo más importante de esta novela, aparte de esa ambientación perfecta veraniega, que es lo que estamos buscando, y es la historia de Marcos y lo que pasó durante ese último verano, porque ese último verano, entre otras cosas, será el verano en el que Marcos conozca al que él considerará el amor de su vida. Además, es una novela que está ambientada en época franquista, con todo lo que eso supone, por lo que el tema político también es muy importante, y vamos viendo por un lado cómo hay ciertos jóvenes del pueblo que intentan iniciar como una especie de revolución porque están en contra del régimen, porque lo que buscan es libertad para ser quien ellos sean y expresarse sin ningún tipo de miedo. Y por otro lado tenemos a cachorros del régimen que se encargan sobre todo de captar a jóvenes a su bando y de vigilar al resto de jóvenes del pueblo para comprobar que todo lo que se hace está acorde con las órdenes del caudillo. Es un libro que da rabia, con el que sientes mucha impotencia y que describe perfectamente cómo era la época del franquismo y sobre todo lo que suponía la dictadura para personas que pertenecieran al colectivo. De hecho, mientras me estaba leyendo esta novela me estaba recordando muchísimo
muchísimo a la teoría de los archipiélagos de Alice Kellen, porque básicamente es la misma temática, pero en el caso de este libro está bien tratado, bien escrito y bien documentado. La siguiente obra que os quiero recomendar es la novela gráfica Bahía Aquicornio de Kay O'Neill. Esta novela en realidad no transcurre en verano, sino más bien en otoño-invierno, pero bueno, al final es una obra que transcurre en un pueblecito al lado del mar. Nuestra protagonista es Lana, una niña que después de muchos años regresa a su pueblo natal, que es un pueblecito costero. Regresa con su padre para ayudar a la gente a limpiar el mar y a reconstruir el pueblo después de la última tormenta que ha habido, que ha sido bastante devastadora. Al regresar, Lana se da cuenta de que ha echado muchísimo de menos el pueblo, a su tía y sobre todo los días tan bonitos que pasaron cuando vivieron allí. Lo que pasa es que allí ocurrió algo lo suficientemente grave como para que su padre decidiera mudarse a otro sitio. Mientras Lana pasa sus días yendo a la playa, ayudando con la limpieza del mar, con la reconstrucción del pueblo, se topará con una colonia de acuicornios. Uno de esos acuicornios está herido, así que con ayuda de su tía Mai, Lana se encargará de cuidarlo y a partir de ahí pues formará un vínculo muy estrecho y muy bonito con el resto de estas criaturas. Pero no todo es tan bonito y lleno de felicidad, porque el pueblo sigue con la amenaza de que la próxima tormenta que va a llegar va a ser mucho más peligrosa que la que acaba de irse. Por lo que la gente del pueblo comenzará a plantearse cuál es su relación con el océano y qué podrían hacer para intentar evitar estos fenómenos tan adversos. Cuando empecé a leerme esta novela simplemente pensaba que era la típica historia cookie de niña conoce a una criatura un poco extraña, se hacen buenos amigos, el autor nos deja algún mensaje bonito y poco más. Pero me sorprendió gratamente porque es una novela gráfica más profunda de lo que parece al principio. Es una historia que tiene como una dualidad, porque por un lado tenemos esa parte más amable, más divertida, más luminosa de Lana cuidando de este acuicornio y de cómo se va relacionando con estas criaturas del mar, y por otro lado tenemos una parte como más melancólica, más triste, que se relaciona con lo que ocurrió hace años en ese pueblo y el motivo por el cual el padre de Lana decidió que tenían que mudarse. Además de eso tenemos este mensaje ecologista que me parece muy importante, de cuidar del mar, limpiar las playas, intentar entender a la naturaleza en vez de ir en contra de ella, y bueno, ciertas cosas más que es cuestión de que vosotros vayáis averiguando. Así que no os dejéis engañar por esta historia y por esa ilustración que parece tan colorida, tan luminosa, porque os aseguro que esconde bastante más de lo que parece. Una novela que es perfecta como transición entre verano y otoño es Los claustros. Más que nada porque esta novela se ambienta concretamente en el mes de agosto y porque su temática es Dark Academia, así que es perfecta para hacer esa transición. Nuestra protagonista es Anne, que vive en un pueblo de mala muerte y su ilusión es poder mudarse a la ciudad. Ella está estudiando en una universidad de arte y su gran oportunidad será cuando le concedan una beca para irse a Nueva York. ¿Cuál será su sorpresa cuando llega allí y le dicen que la persona que tendría que encargarse de tutorizarla se ha tenido que ir en un viaje urgente y por lo tanto no pueden concederle ese puesto de trabajo? Por suerte, en el Museo Gótico de Arte Medieval El Claustro están buscando gente para unirse a un proyecto muy concreto, y es que están realizando una investigación sobre las cartas del tarot y de cómo en el Renacimiento la gente creía realmente que esas cartas podían predecir el futuro. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las investigaciones y los trabajos que ha estado haciendo Anne durante su carrera universitaria, pero como está desesperada y es una oportunidad de oro, termina aceptando. Lo que no imagina es que aceptar ese puesto de trabajo va a chocar frontalmente con su parte más racional. Este es un libro que, a pesar de los fallos que tiene, me gustó un montón, me enganchó una barbaridad y me lo leí literalmente en un día. Yo no sé qué tiene esta novela, porque tampoco es que tenga una trama fascinante, pero yo no podía parar de leer. Lo mejor, sin duda, la ambientación. O sea, ojalá que algún día alguien me diga: vente a trabajar conmigo a una abadía gótica abandonada que hemos retransformado en un museo. Y además ella trabaja en la zona de la biblioteca, que yo me la imaginaba como una mezcla entre la biblioteca de Harry Potter y La Bella y la Bestia. Lo mejor, las descripciones que te iba haciendo la autora de este sitio, porque según la protagonista se iba desplazando a los diferentes lugares del museo, te iba explicando cómo eran las paredes, cómo eran las ventanas, cómo era la decoración, y era literalmente como andar por una catedral. Aparte de eso, la investigación de las cartas del tarot, he de decir que me resultó bastante fascinante, y cómo se iba entremezclando con la vida personal de los personajes fue algo que me gustó bastante. Tiene un montón de misterios que tenemos que ir resolviendo a lo largo del libro, ya no tanto por la investigación en sí, sino sobre todo por los propios personajes. El final me dejó bastante patidifusa para bien, y también una cosa que me gustó del libro es que tiene como un ligero toque sobrenatural, pero el libro realmente no llega a serlo. Pero la forma en la que la autora narra todo, las cosas que van sucediendo, tienes constantemente la sensación de que hay como una especie de halo paranormal que envuelve a todo el museo y concretamente la parte de las cartas del tarot. Además, también es un libro que aborda muchísimo la presión que supone estar en el
el mundo académico y el hecho de que solamente puedes destacar dentro de ese mundillo si tienes los contactos adecuados, no tanto por tu trabajo, por tu esfuerzo o por tu investigación. También se habla mucho de lo complicado que es entrar en el mundo académico siendo mujer, porque muchas veces tienes que sacrificar más cosas que los hombres o demostrar el doble. Así que es un libro que si os gusta el estilo Dark Academia, esas ambientaciones tan lúgubres y góticas, y que se enfoque mucho en el arte y en el mundo académico, es una novela perfecta. Y ya la última novela que os quiero recomendar, que es una novela que también me gusta mucho y que hace mucho tiempo que no hablo de ella, es Matar un reino, un retelling de La Sirenita, pero bastante más oscuro. La princesa de este reino es Lyra, que se lleva bastante mal con su madre y que quiere demostrarle que ella también es muy capaz de poder reinar. Constantemente está cuestionando las órdenes de su reina y su última infracción es salir a la superficie del mar sin permiso. Esto hará que su madre, cansada de que su hija no pare de retarla, la castigue convirtiéndola en humana. Y sus órdenes son claras. Tiene que matar a un príncipe humano, pero no a un príncipe cualquiera, sino a uno que dedica su vida a exterminar sirenas. Lyra odia a los humanos y lo que más odia es haberse convertido en una de ellas, pero no tiene alternativa, porque solamente matando al príncipe volverá a ser una sirena y, si no lo consigue, terminará muriendo como humana. Lo que más me gustó de este retelling es la perspectiva tan sádica y sanguinaria que tenemos de las sirenas. Aquí las sirenas no son criaturas dulces ni esa imagen que tenemos de la sirenita de Disney. Aquí son unas carroñeras que disfrutan derramando sangre. Y toda esa ira y ese odio enfermizo que tiene la protagonista hacia los humanos lo vemos a lo largo de todo el libro. Sobre todo cuando se enrola en el barco de este príncipe, porque la única manera que tiene de poder matarle es acercándose a él, y vamos viendo cómo les cuece tener que fingir que ese señor le cae bien y que no quiere rebanarle el cuello a la mínima de cambio. Como imaginaréis, esta relación de odio termina convirtiéndose en algo más, y me gusta muchísimo cómo la autora lleva este enemies to lover, porque realmente es un enemies to lover. Ambos son enemigos de verdad. Lyra necesita matar al príncipe para recuperar su vida. Además, un príncipe al que ya de por sí odia porque es el que más de las suyas ha matado. Mientras que el príncipe, que se llama Elian si no recuerdo mal, no dudaría en cargarse a Lyra en el momento en el que se enterara de que ella en realidad es una sirena infiltrada. Esta dinámica me recuerda mucho a la de Asesino de Brujas, que también es una pareja que me gustó un montón, donde la protagonista es una bruja y por ciertas cosas termina casada con un cazador de brujas. Pues Matar un reino es básicamente lo mismo. Y cuando te das cuenta de que empiezan a enamorarse el uno del otro y que aún así el príncipe sigue sin saber que ella es una sirena, yo de verdad que estaba gritando por dentro, porque es ese momento de decir qué va a suceder cuando él se entere de la verdad. Aparte de todo eso, al ser un retelling de La Sirenita, recuerda muchísimo a este cuento de los hermanos Grimm, y aunque la autora termina haciendo una historia muy original y llevándola a su terreno, sigue teniendo muchísimas reminiscencias a este cuento clásico, por lo que podemos seguir viendo la historia de La Sirenita tal cual la conocemos, al tiempo que no se nos hace aburrido porque sigue siendo una historia bastante diferente. Y hasta aquí mis recomendaciones para leer en estos meses de verano. Contadme si vosotros y vosotras tenéis también algún libro que recomendéis leer en esta época, que yo estaré encantada de leeros, y de apuntarme más recomendaciones a mi TBR interminable. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.